Es un tema especial, dejamos esto de lado, ya vamos a estar hablándolo, porque si tienen algo los mexicanos en términos de lugar absolutamente emblemático, si uno dice fútbol, ¿a qué lo asocia? ¿A qué estadio? Al Estadio Azteca, por supuesto, porque ahí estuvieron los Juegos Olímpicos del 68, porque ahí estuvo México 70, en ese mundial no solo fue el Brasil de 4 número 10, Gerson, Tostao, Rivelino y Pelé, y Jairzinho y Clodoaldo y Félix y Brito y Piazza, etcétera, etcétera, equipo campeón. Ahí se jugó el partido del siglo, Alemania Federal, miren de lo que hablamos, 3, Italia 4, un partidazo. Franz Beckenbauer lo terminó con un brazo atado, porque 16 años después un tal Diego Maradona hizo lo que hizo y lo reflejamos el día de ayer, a 34 años del gol de Diego los ingleses. Bueno, vamos a meternos un poco en la historia del Estadio Azteca, que es muy interesante, y lo saludamos rápidamente a Héctor Quispe, colega en México, allí en el DF, para hablar un poco de esto, ¿no? Del coloso de Santa Úrsula, como se lo conoce, barrio en el cual está emplazado el histórico estadio. Héctor, Maggie y Javier, te saludamos, ¿cómo estás? Buen día para ti. Bueno, es un placer saludarlos desde la Ciudad de México, un placer, mi estimado Javier, abrazos a todos ahí en el estudio. Bueno, Héctor, coméntanos un poco, ¿qué edad tenías vos cuando pisaste el Estadio Azteca? Mira, cuando pisé el Estadio Azteca fue hasta la edad de los 9 años más o menos y estaba el estadio vacío. Una cosa tremenda porque ya veíamos partidos por televisión y realmente empiezo a cobrar conciencia cuando me convierto en reportero de deportes para el periódico Reforma, que fui fundador de este diario, el Grupo Diarios de América. Fue cuando comprendí la grandeza un poco, más allá de la historia que te dicen pues los libros y ahora los videos, ¿no? Se trata de una obra monumental, majestuosa, que fue creada en 29 de mayo de 1966, pero que tiene su parte climática justamente en las Copas del Mundo, en dos. Primero en el Mundial de México 70, que es lo que hoy nos ocupa en esta charla, y después más tarde con el tema de México 86 y la corona de Argentina, por supuesto. Son 50 años de ese Mundial de México, creo que el 21 se cumplió la fecha exacta de ese partido final de Brasil 4, Italia 1. Pero quiero preguntarte, Héctor, por Emilio Azcárraga Milmo, que fue casi que el tipo que tuvo la visión de futuro de decir, bueno, este estadio no solo va a ser de fútbol, va a ser deportivo, sino que va a ser Televisa mediante lo que vamos a exportar al mundo, ¿no? Entre otros productos, y el tipo con una visión de futuro hizo de eso un monstruo, ¿no? Por supuesto, mira, se trata, hablar de Emilio Azcárraga Milmo, es hablar del padre del marketing deportivo en México. Definitivamente con una familia, ¿no?, de prosapia, de plano de organización de eventos de entretenimiento, primero en la XCW, ¿verdad? La parte de su padre, ¿no?, Emilio Azcárraga Vidaurreta, y después él, ¿no?, continuando esta obra, ¿no?, las grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano se fueron a la época de oro de la radio y más tarde a la época de oro de la televisión mexicana, justo cuando arranca la televisión. Y bueno, estamos hablando que en los años 50, primero, ¿no?, todas las luminarias de radionovelas, primero del cine, luego radionovelas, se pasaron a la televisión. Entonces se trataba de que el tigre era un verdadero tigre para los negocios y pues ideó, ¿no?, toda esa escenografía. La locación perfecta era el Estadio Azteca, y que fue también sede, por supuesto, seguramente ustedes lo conocen, sede de los Juegos Olímpicos de México 68, es también un dechado de organización, y tiene su punto de clímax en el Mundial de México 70, así que se le debe justamente a Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, esta elaboración de esos magnos eventos, y también, por supuesto, a su brazo derecho, que era Guillermo Cañedo de la Bárcena. Héctor, en tu libro 50 latidos, medio siglo, el Estadio Azteca, ¿cuál es como la anécdota o alguna de las situaciones como más particulares que encontraste y que nos podrías comentar? Pues mira, hay una muy, muy importante después de este libro. Este libro es el libro oficial que encarga Televisa a una empresa que a su vez me subarrenda a mí como escritor. Y bueno, estuvimos investigando muchas cosas. Para mí la cosa más impactante quizás sea la noche previa a la final del Mundial de México 70. Sabemos que llegaron Brasil justamente contra a Italia, ¿no? Claro, después de que ese partido del siglo, ¿no? Alemania contra Italia, que a todo el mundo tuvo en vilo, ¿no? La final conocida como la final del siglo, del partido del siglo, y que después llega justamente el equipo más poderoso de Brasil, que se considera de todos los tiempos. ¿Por qué se considera el más importante, el más poderoso? Más allá, por supuesto, que la clave era tener a Pelé, ¿no? O Rey Pelé en las líneas. Estamos hablando que todos los jugadores de Brasil
eran dieces, jugador que hoy conocemos como 10, ¿no? El jugador que lleva la bujía, el jugador que tiene pues toda el don de la visión de campo, ¿no? Un mariscal auténtico, y todos los jugadores de esa selección brasileña eran jugadores números 10 en sus respectivos equipos. Entonces había una lucha de egos enorme, y una noche antes justamente de la final se reúnen todos diciendo, bueno, ¿quién va a ser el verdadero 10? Porque pues, Pelé está en su momento, estaba en su moda, y bueno, con una sencillez fastuosa, Pelé se reúne con ellos y dice, aquí no hay números 10, todos somos el 10, y por esa razón me gustaría que este 10 jugara para toda la nación y de la nación para el mundo. En ese momento, con esa sencillez, esa humildad que caracterizó siempre a Pelé, todos los 10 se alinearon contra el 10 mayor que era Pelé, y por esa razón jugaron en una armonía que, bueno, nada más la gran filarmónica de Londres, ¿no? Cuestiones de música, pero en el campo el mejor escenario, que era la catedral del fútbol mexicano, que es el Estadio Azteca. Entonces me parece que eso es algo importantísimo. Sí, decía, no, te diste un gran gusto, periodísticamente increíble. Creo que fue en la semifinal de la Copa Libertadores de 2000, cuando Boca y América de México jugaron una serie tremenda. Walter Samuel le gana a Carlos de Morcillo con un cabezazo tremendo. Pero en la previa lo entrevistaste en exclusiva a Diego. O sea, es como que tuviste con Miguel Ángel cuando te cuenta, así pinté la Sixtina, hice esto, aquí, bueno, y te contó los goles ahí in situ, ¿no? Mira, esa es una gran anécdota, por supuesto, Javier, te agradezco que la traigas a colación. Finalmente la Copa Libertadores, se decía, en ese momento estuvimos ya, se puede decir el nombre de la cadena, porque ya no existe, lastimosamente, pero tuvo su gran época, que era PSN, Pasión por el Deporte, ¿no? Pan American Sports Network, y que para ello tenía en exclusiva todo el tema, ¿no? El monstruo que era PSN para transmitir en exclusiva la Copa Libertadores. Justamente por eso yo estaba en el periódico Reforma y tuvimos la oportunidad de hablar con Diego Armando Maradona cuando vino a recrear por primera vez, ¿no? El gol de la mano de Dios. Bueno, ya después vimos que también era el gol del siglo. Bueno, ese partido era crucial, ¿no? Y entonces era importante ver cómo a Diego se le salían las lágrimas, ¿no? Y bueno, y dar un mensaje importante, porque en ese momento, si recuerdas bien, se estaba tratando contra su adicción para las drogas en Cuba. Entonces, una serie de anécdotas que algún día platicaremos con más calma, pero bueno, tuvo que dejar el productor de PSN su pasaporte en prenda para traerlo en un avión particular a México, a la Ciudad de México. Entonces, hay grandes anécdotas al respecto, pero me quedo con una muy importante, que él decía que es importante que los padres eduquen a los hijos para que no caigan en adicciones, ¿no? Estamos hablando que el colmo, ¿no? de este gran as, de este gran dios para el fútbol que era Maradona, pues también era un gran ser humano, ¿no? Un ser humano que también sufría, que también pues el triunfo lo gozaba como nadie o como muy poca gente, y que también tenía un espacio para pensar en los fans. Me parece que eso es también extraordinario, y que bueno, como Pelé, pero en el 86, tuvo ese privilegio de poder coronarse en la cancha del Estadio Azteca. Héctor, te traigo a la actualidad pensando, bueno, hoy 22.584 muertos en tu país a causa de la COVID-19. ¿Qué está pasando en el Estadio Azteca, digamos? ¿Continúa cerrado? ¿Están pensando en usarlo quizás para un uso sanitario? ¿Es posible? Y bueno, también, obviamente, ¿cómo estás viviendo vos en lo personal y en tu entorno más cercano la cuestión de la pandemia por COVID-19? Estamos todos en el famoso home office, que ahora se pone muy de moda, bueno, también por circunstancias obligadas. Se trata pues de un encierro que debe ser tomado a conciencia, pero como pasa en otros lugares del mundo, la gente está ya harta del encierro. El hombre es un animal de hábitos y costumbres. No estamos acostumbrados a estar totalmente en cuarentena, como debiera seguir. Poco a poco se ha ido descongelando la ciudad. En este caso empezaron las famosas negocios que son de actividad esencial, ¿no? Ya empiezan a descongelarse los restaurantes, ¿no? En esta semana se harán. Primero estaba la parte automotriz, ¿no? La parte de servicios de primera necesidad, y bueno, poco a poco se va descongelando. ¿Qué pasa con el Estadio Azteca y otros estadios? Pues están cerrados, están completamente cerrados. En el caso del Estadio Azteca,
Sabemos también que le falta pues mantenimiento. Me imagino que en los próximos días se podrá hacer una fase de mantenimiento porque, pues como bien lo dijeron ustedes, son 54 años de historia y un coloso de esa magnitud pues también necesita tener un mantenimiento interesante porque había muchas cosas deterioradas. Pero bueno, yo creo que este tipo de situaciones, de eventualidades que no avisan, se presentan simplemente, a todos nos ha sensibilizado mucho y por supuesto los fans en la calle quieren que pues el Estadio Azteca vuelva a abrir sus puertas. Definitivamente es el icono del fútbol y del deporte en México. Bueno, pensemos, Héctor, que la NFL tiene su calendario allí, o lo tenía al menos en el Azteca y en Wembley, ni más ni menos. Hay una gran afición mexicana por el fútbol americano, con César Alarcón, hombre de los Cowboys, que a lo mejor podría haber estado, ¿por qué no?, jugando un partido allí, o Raiders, o tantas franquicias que son en México muy, muy populares. También se pierde mucho dinero en todo esto, ¿no? Se pierde mucho dinero, en efecto. Finalmente es un estadio, el primer estadio multiusos que se realiza en México, ¿verdad? Aunque también de algún modo su antecesor y que todavía sigue en muy buenas condiciones, que es el estadio, así se llama, México 68, el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, donde también jugó Diego Maradona, justamente, ¿no? Esa Copa del Mundo del 86 que recordamos, pero es el Estadio Azteca finalmente la pieza fundamental, ¿no? Que alberga muchos eventos, no solo también deportivos, sino de tipo social. Entonces es un escenario, una arena deportiva majestuosa que necesita estar en condiciones. Ya tenemos fecha para que reanude la Liga MX y será en el próximo mes. Entonces, pues la gente está ávida, ¿no? Hubo un experimento aquí de la I-Liga, es como basado en los juegos eSports, ¿no? Con estrellas de la Liga Mexicana, no propiamente eran atletas de eSports, ¿no? Que habitualmente ocupan, ¿no? La plataforma digital, sino que eran estrellas de la Liga MX puestos a jugar el famoso PlayStation, ¿no? Entonces así estaba la cosa. Héctor, y contanos un poco, vos recién decías que hay probabilidad de que la Liga MX vuelva el próximo mes. Contanos un poco cómo va a ser ese regreso. Con protocolos, creo que tenemos una buena enseñanza, o por lo menos tenemos un punto de referencia, que es Alemania, ¿no? Que desde el mes pasado ellos ya regresaron y no ha habido hasta el momento, más de un mes, no ha habido ningún problema, ¿no? Siempre y cuando se respeten los protocolos de seguridad, ¿no? Por supuesto, ya te cuento que hace una semana, justamente, o el fin de semana pasado, se reanudó también la actividad del box profesional, ¿no? Esto lo hace, por supuesto, una cadena en México, que es Televisión Azteca, que en sus estudios montó un ring con escrupulosamente todas las medidas sanitarias posibles, ¿no? Incluso los comentaristas estaban en un palco, divididos por un cristal uno de otro. Entonces, todo se puede realizar siempre que haya disciplina y mucha atención a seguir los protocolos. Esto ya lo revisó, por supuesto, el cuerpo de seguridad, ¿no? De la alcaldía Benito Juárez, que es la responsable de esa jurisdicción, de esa demarcación donde se encuentra el Estadio Azteca en el sur de la Ciudad de México, y todo está alineado para que también en cuestiones de seguridad, ¿no? Esté todo en lo posible muy bien. Entonces la gente está lista para recibir ya la actividad de la Liga MX. Héctor, te agradecemos. Brevemente te pregunto, pero muy brevemente, ¿por qué consideras que Chespirito y el Chavo siguen teniendo tanto éxito? Aquí cumplieron creo que 40 y tantos años y créeme que cualquier niño no deja de ver el Chavo y compañía. Mira, yo te voy a contar también una gran anécdota cuando viene justamente Maradona y que tuve la oportunidad de entrevistarlo. La única entrevista exclusiva después del Mundial de México 86 nos la dio a nosotros, a Grupo Reforma, a ese servidor, ¿no? Y que, bueno, ya después, ya que vino a Xolos, bueno, ya fue otra cosa, ya todo el mundo habló con él, ¿no? De algún modo, pero en exclusiva con esa intimidad que pocas veces da Diego Armando Maradona, nos enteramos de que entre sus atavíos, ¿no? Entre su equipo de juego, estaba siempre kilos y kilos de videocasetes con historias del Chavo del Ocho. Y te voy a resumir aquí muy, muy breve lo que me dices. Es el sentimiento que tenía Diego Armando Maradona y que justamente cuando estoy hablando con él, a través de celular, el subdirector editorial en ese momento
que era Roberto Samarripa, un gran periodista, me pasa su celular y dice, aquí tengo a Diego Maradona, tengo a Chespirito, Diego Maradona, tengo a Chespirito en estos momentos, y se lo pasa. Diego no cabía en sí, porque era su ídolo. Cuando toma el teléfono, dice, maestro, yo lo admiro a usted. Y clarito en el speaker dice Chespirito, qué casualidad, yo lo admiro a usted por sus goles cuando usted me admira por mis chistes. Dice, no, yo lo que pasa es que yo me veo reflejado en usted. Maradona siempre fue una persona muy humilde, y bueno, sabemos que viene de extracción humilde, y que justamente era como el Chavo del Ocho. Gran parte de la población mexicana y por supuesto latina, ¿no? Pues ha tenido problemas, algún tipo de carencia, y finalmente este personaje de Chespirito reúne esa sensibilidad latina, ¿no? Del niño que tiene muchos sueños y que no se doblega por nada y que toma las cosas con sentido del humor porque siempre hay un mañana que descubrir. Me parece que por eso Chespirito, pasarán los años, ya falleció Roberto Gómez Bolaños, pero ha quedado ese legado pues de México para toda Latinoamérica y el mundo. Oh, tremenda anécdota, Héctor, nos has hecho así acongojar a todos, ¿no? Porque sí, hoy lo vemos a Diego por ahí un poco, no tan bien como estaba, pero bueno, evidentemente queda un pedazo de su corazón, o quedó muy identificado con Chespirito, con el cual siempre se profesaron elogios. Querido Héctor, te mandamos un abrazo, a cuidarse y esperemos que pueda reanudarse todo cuanto antes. A tus órdenes, amigo. Bueno, también es un placer saludarlos a ustedes, gracias, y espero estar muy pronto en Argentina de nuevo. Abrazo fuerte a los dos. Gracias. Bueno, Héctor Quispe allí, ¿no? Dejando una anécdota muy buena sobre el final, sí, ¿no? La verdad que era como el broche de oro de esta nota, con un mexicano dispuesto a contarnos cómo se vive, obviamente, la historia del Estadio Azteca y también el coronavirus, digamos. Somos todos latinoamericanos pasando por esta pandemia. Y la cantidad de muertos que tiene México. López Obrador, su presidente, nunca fue muy tajante en esto de la cuarentena, ¿no? Exactamente, es un ejemplo. Más de 180.000 infectados y más de 22.000 muertos. Y los que van a seguir, lamentablemente.